Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Estoy plenamente convencido de que si la humanidad se pusiera de acuerdo para combatir los problemas fundamentales que nos afectan, avanzaríamos a gran velocidad. Si por ejemplo diseñáramos un plan global para combatir el hambre, para mejorar los servicios de salud, para generar empleos, promover el desarrollo, combatir el cambio climático, no me queda la menor duda de que tenemos la capacidad para eso. Imagínense usted la colaboración entre los grandes, no para hacer guerra y para movilizar todos esos recursos que hoy estamos gastando en una competencia fratricida, provocando destrucción y muerte, sino para resolver problemas. Todos esos recursos movilizados a favor de la solución de problemas serían una maravilla. Lamentablemente, mientras vemos algunas noticias positivas como es el desarrollo de la inteligencia artificial, que va a cambiar radicalmente la vida de todos nosotros, incluso ya ahí tenemos algunos retos planteados, porque para citar un solo ejemplo de cómo eso nos afectará, habrá que plantearse, creo incluso que ya el Ministerio de Educación debería estar trabajando en una normativa para modificar los esquemas de enseñanza. Ya no podemos seguir enseñando igual que antes. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque como llegó esta herramienta, no vas a poder medir los conocimientos de los alumnos mediante la valoración de las tareas que se le encomienden, porque eso se convertirá, ya lo es, algo muy sencillo de hacer. En un par de minutos usted puede hacer una tarea sobre cualquier tema con la ayuda de inteligencia artificial. Entonces ahora en las escuelas hay que organizar grupos, ver cómo interactúan los estudiantes y los conocimientos que puedan exhibir para usted estar en condiciones de valorar los avances y calificar. Estoy poniendo un solo ejemplo. Ese es un reto que nos plantea, pero la inteligencia artificial nos va a ayudar en todas, prácticamente en todas las áreas. En los negocios, en el área de la medicina, en investigaciones de todo tipo. Es una maravilla que tiene indiscutiblemente sus riesgos, pero que va a cambiar para bien, creo yo. Todo tiene riesgo, la vida de los seres humanos en el planeta. Pero decía que así como tenemos noticias, algunas noticias positivas, esa es una, también nos parece como que estamos involucionando en muchas áreas. Tenemos factores que están operando como fuerzas de desestabilización. Uno de esos factores es la competencia, las rivalidades entre las grandes potencias, que definitivamente amenazan con provocar daños a nivel planetario. Y el otro problema que está generando también dificultades es el denominado lawfare, porque eso ya lo vemos en toda la región, se ha convertido en una fuente de fricciones, de incremento de las fricciones políticas y por tanto de la inestabilidad, que termina afectando la economía. A propósito de este tema, tengo para comentarlo con ustedes un trabajo de la autoría de Daniel Rond. Es importante el trabajo por el personaje que escribe, por lo que dice, por lo que él hace, a lo que se dedica.
que yo creo que es un parámetro para medir una visión que hoy en día está muy entronizada en la sociedad estadounidense y que nos irradia a todos. ¿Quién es Daniel Rond? Él es actualmente vicepresidente senior y presidente de William Schreier en análisis global en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de los Estados Unidos. Ese es un centro de pensamiento que tiene su sede en Washington y que se dedica a diseñar políticas públicas para empresas, para el gobierno de los Estados Unidos, entidades de distintos tipos. Es una entidad muy influyente en los Estados Unidos que trabaja muy estrechamente con el gobierno de esa nación. Este señor que tiene ese cargo tan importante dentro de este centro de pensamiento, think tank como le dicen ahora, trabajó para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, para la USAID. Y todos sabemos el rol que ha jugado a nivel mundial esta agencia del gobierno de los Estados Unidos. También trabajó para el Banco Mundial y es autor de distintos libros. Es un hombre influyente y además de eso una persona que un académico, un gran académico, indiscutiblemente. Él escribe un trabajo titulado Estados Unidos debería dar un paso al frente para asegurarse de que el presidente Lasso pueda terminar su mandato. Está hablando del juicio político que actualmente está caminando en el Congreso, en la Asamblea del Ecuador, y que tiene como objetivo la destitución del presidente. En ese trabajo, él dice cosas que me parece a mí que son importantes. Comienza diciendo lo siguiente: es la hora de la verdad para el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Una gran cantidad de fuerzas en el país, antidemocráticas, a favor de la producción de drogas ilícitas, a favor de Rusia, a favor del Partido Comunista Chino y fuerzas generalmente opuestas al Estado de Derecho, han comenzado el proceso para destituir a Lasso, el presidente legítimamente electo de Ecuador. Lasso necesita mucho el apoyo de Estados Unidos en este momento, dado el plazo para el juicio político que está a menos de 30 días. De entrada, estigmatiza a los grupos políticos representados en el Congreso, en la Asamblea, el órgano legislativo de Ecuador, y que son los responsables, los que están impulsando el impeachment en ese país. Y los califica de prorruso, de prochino, de antidemocráticos, a favor del narcotráfico. Eso dice un hombre influyente de los Estados Unidos sobre las fuerzas opositoras en el Ecuador, las fuerzas políticas opositoras en el Ecuador. Para él, Lasso es el presidente legítimamente electo, y lo es porque ganó unas elecciones. Pero los partidos políticos representados en la Asamblea también son organizaciones legítimas, y los representantes en ese órgano legislativo fueron también el resultado, el producto, su elección de el mismo proceso en el que Lasso fue escogido. Por tanto, es una representación legítima. Pero ya este personaje los descalifica
y los estigmatiza como fuerzas antidemocráticas y como fuerzas dañinas del Ecuador, que están promoviendo la destitución del presidente bueno. Ese es un punto de vista de este señor que aboga porque Estados Unidos intervenga. Sigue diciendo, las acusaciones de malversación de fondos contra el presidente Lasso se relacionan con un contrato de la empresa naviera petrolera ecuatoriana, Flopex, que se firmó antes de que Lasso asumiera el cargo. Ha sido acusado de permitir a sabiendas que un contrato que perjudica al Estado, lo pone entre comillas, que perjudica al Estado, porque eso es lo que dicen los que promueven la destitución del presidente, continúe sin control. En su defensa, su administración ha buscado abordar los problemas del contrato. El cuñado de Lasso, Danilo Carrera, también ha sido implicado por cargos de corrupción. En última instancia, las acusaciones no son sobre el caso, más bien se trata de derrocar al gobierno legítimamente electo de Ecuador a través de un proceso diferente a las urnas. Fíjense cómo ya él está hablando de lawfare en Ecuador. Está haciendo una denuncia de que lo que hay contra Lasso es un problema político, no judicial. Eso es lo que está diciendo este personaje que, reitero, trabajó para la USAID, involucrándose en asuntos políticos en distintas naciones. Entonces ya él decidió sobre el fondo de la acusación y está emitiendo una sentencia de descargo a favor de Lasso. No sabemos realmente si Lasso es culpable o inocente, porque es muy difícil usted juzgar a distancia sin conocer la acusación y las pruebas que puedan servirle de soporte. Es difícil juzgar sobre esto, pero ya el señor autor del trabajo está emitiendo una posición categórica al respecto. Permítanme hacer una pequeña pausa, en breve retorno con el mismo tema. A lo mejor el señor Daniel Rond tiene razón cuando dice que lo que hay contra Lasso es una persecución política. A lo mejor es así, porque hoy en día está de moda el lawfare. Ahora, el asunto no es tan sencillo como él lo está planteando, porque aunque está de moda el lawfare, siempre hay algunos fundamentos para acciones persecutorias. Al menos vale la pena decir en qué se basa la oposición para empujar el proceso de impeachment. ¿Qué es lo que se dice? Los asambleístas responsabilizan a Lasso por el funcionamiento de una estructura de corrupción que se habría apropiado de fondos públicos a través de contratos de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana con la compañía Amazonas Tanker. De acuerdo con un examen de la Contraloría del Ecuador, de la Contraloría, el órgano fiscalizador, esos contratos eran perjudiciales para las arcas fiscales, a pesar de lo cual el coordinador de las empresas públicas renovó un contrato de prestación de servicios con el presunto beneplácito de Lasso, quien habría propiciado el despido de un funcionario que recomendó terminar dicho contrato. Es decir, hay el resultado de una investigación de la Contraloría. Es cierto que los contratos se firmaron antes de que Lasso llegara a la presidencia, pero eso se renovó, esos contratos se renovaron durante la gestión del presidente Lasso, y se entiende que hay un intento
de encubrir, de proteger a los implicados, porque se respondió a una denuncia con la destitución del que la formuló. Entonces, también es importante señalar que el asunto este se hizo público porque un medio de comunicación realizó una investigación y puso todo esto al descubierto. Y la oposición hizo acopio del trabajo que se hizo de investigación y preparó una acusación. Bueno, pero sigamos con el trabajo del señor Daniel Ron, que dice lo siguiente a continuación: de prosperar este caso, en caso de que el impeachment culmine con la destitución de Lasso, el actual vicepresidente Alfredo Borrero se convertirá en presidente interino por lo que resta del mandato. Dado que estas acciones tomadas contra Lasso no son realmente un caso legal, dice él, que no son un caso legal, uno debería esperar que estas mismas fuerzas políticas también intenten sacar a Borrero. El objetivo es debilitar al partido de Lasso para despejar el camino a uno de los acólitos del expresidente Rafael Correa. Cabe señalar que las acusaciones contra el presidente Lasso son mucho menos graves que las que se le hicieron al presidente Lula da Silva en Brasil. Estados Unidos ha sido demasiado lento para ayudar al presidente. Eso está planteando este influyente personaje de los Estados Unidos. Y fíjense qué argumento, que la acusación que se le hizo a Lula es más grave. Lo que está sugiriendo es que, bueno, si Lula anda por ahí, ¿por qué Lasso tiene que ser destituido? Lo que él no analiza en este trabajo es que Lula estuvo preso y que la propia justicia determinó que él no había tenido un juicio justo y anuló anuló la sentencia que se le había dictado en su contra y también anuló los demás procesos que estaban en marcha, justamente porque había una contaminación de todo el proceso. Pero en el caso de Lula, que terminó de la forma en que terminó, que se puso de manifiesto que hubo una manipulación de la justicia, nunca apareció un personaje influyente en la sociedad estadounidense que abogara por Lula. Personalmente nosotros comenzamos a opinar a favor de Lula luego de conocer la acusación en su contra, cuando vimos que se emitió en contra del expresidente una orden de conducencia sin que él se hubiera negado a acudir a la justicia. Las órdenes de conducencia se emiten cuando la justicia lo llama y usted se niega. Entonces se le obliga. Pero ese no fue el caso. Y a Lula se le esposó, porque la idea era precisamente presentar a Lula con los grilletes puestos. Y obviamente uno pudo percatarse de que había una intención política, pero al mismo tiempo el juez que actuaba también ponía mensajes en redes sociales con un alto contenido político, sugiriendo que había que conectar con lo que estaba diciendo la calle a propósito del proceso que se estaba celebrando en aquellos momentos contra Dilma Rousseff. Hay que decir, si seguimos la lógica de este personaje, que en Estados Unidos, que se nos presenta, y yo creo que en eso hay mucho fundamento, mucha razón, como un ejemplo a seguir,
en lo que tiene que ver con desarrollo institucional, pero en Estados Unidos se le hizo un juicio político a Bill Clinton por unas relaciones que tuvo con una mujer. Eso se consideró suficiente como para enjuiciarlo políticamente. ¿Y cuál era el objetivo de los que promovían el juicio político contra Bill Clinton? Obviamente era la destitución para defenestrar políticamente a los demócratas. Ese era el objetivo. Y entonces, como hubo un juicio político contra Clinton, los demócratas hicieron también uso de esa misma herramienta llegada la oportunidad. Y entonces Estados Unidos ha seguido por esos mismos derroteros. Ahora, es bueno también señalar que hay un procedimiento en la Asamblea Ecuatoriana. Y uno de los pasos que conlleva la realización del impeachment es recibir el visto bueno de la Corte de lo Constitucional. Es decir, la Corte de lo Constitucional tiene que corroborar que hay un fundamento constitucional y una acusación atendible contra un presidente para proceder a su destitución. No implica un juicio sobre el fondo. Simple y llanamente es una manera de controlar que el procedimiento haya seguido el curso correspondiente y que haya por lo menos algún tipo de fundamento para llevar al banquillo de los acusados en el Congreso al presidente de la República. Y con ese espíritu, realizando esa labor de control, descartó 2 de 3 acusaciones. Y entonces se aceptó la acusación de peculado. Por eso es que se va a juzgar al presidente Lasso. ¿Por qué nadie en Estados Unidos se opuso al juicio político contra Dilma Rousseff? Porque nosotros no vimos una gran preocupación en la sociedad estadounidense por un juicio político fundamentado, basado en una acusación por una falta administrativa, porque a Dilma Rousseff no se le juzgó por corrupción, se le juzgó porque supuestamente maquilló las cifras para ocultar un déficit que había en Brasil, y eso con el objetivo de que no se le atacara en una campaña electoral utilizando ese tema. Esa fue la falta de Dilma Rousseff, por eso se le destituyó. Ahora, quien impulsó el proceso contra Dilma era un hombre que tenía un expediente grandísimo, y el beneficiario de eso era otro acusado de corrupción, que incluso hay pruebas documentales, hasta en video, en contra de él. Todavía anda suelto por ahí, el señor Temer. Y el otro que hizo la acusación, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, era el señor Cuña, acusado de tener $2 millones en un banco extranjero provenientes de actividades non santas. Y ese fue el que tomó la iniciativa de poner en marcha el juicio político. Pero eso, usted no vio ninguna queja en el plano internacional. Y efectivamente a Dilma Rousseff la destituyeron. ¿Y quién fue el que se benefició? Se benefició un hombre de la ultraderecha. Este señor dice, la ultraizquierda se va a beneficiar de eso. Bueno, pues en Brasil se benefició la ultraderecha. ¿Por qué saludan la lucha contra la corrupción en República Dominicana y no dicen nada sobre el sometimiento a la justicia del señor Lenín Moreno? Es una pregunta que usted se puede hacer. Porque el señor Lenín Moreno está siendo ahora mismo acusado de corrupción. Está en Paraguay, exiliado. Pero Lenín Moreno fue el hombre que procesó a Correa. Bueno, Correa no, el caso de Correa no era político.
según los criterios de este señor. No era político. Era porque Correa era un corrupto, un violador de los derechos humanos y todas esas cosas que se dijeron en su contra. Era un caso político también. Era un caso político. Fíjense que Lenín Moreno no solo impulsó un juicio contra Correa, sino que también se alzó con el control del partido y boicoteó la inscripción de otra fuerza política que representara el correísmo en Ecuador. Todo eso ocurrió, pero no mereció ni siquiera un pronunciamiento de la OEA. Permítame otra pausa, en breve volvemos. Seguimos comentando el trabajo publicado recientemente en un periódico de Estados Unidos por el señor Daniel Rond, quien dirige un centro de pensamiento en Estados Unidos, fue funcionario de la USAID, funcionario del Banco Mundial y además un hombre influyente en la sociedad estadounidense. Está sugiriendo que Estados Unidos dé un paso al frente y que impida que tenga lugar un impeachment en la Asamblea Nacional de un país soberano que ha decidido enjuiciar al presidente. Él entiende que Estados Unidos debe involucrarse, porque es el criterio que tienen en la sociedad estadounidense de que Estados Unidos es quien decide todo. Y entonces hay ahora un proceso que parece contradictorio. Se habla de una lucha contra la corrupción, pero contra la corrupción de aquellos que son enemigos políticos del gobierno de Estados Unidos. Se habla de democracia, pero la democracia se mide, el desarrollo democrático se mide en función de ciertos intereses. Y esas son de las cosas que están provocando algunas reacciones adversas a Estados Unidos en el marco de esta realidad que estamos viviendo hoy en día. Pero sigamos con el trabajo. Ha habido varias visitas de alto nivel a Ecuador en los últimos 2 años por parte de la administración Biden, lo cual es algo bueno. Biden recibió a Lasso en la oficina Oval en diciembre, apropiado para un buen amigo como Ecuador bajo el presidente Lasso. Ahora sería un momento oportuno para una visita de alto nivel de la administración Biden al presidente Lasso, tal vez centrada en la asistencia exterior de Estados Unidos. 5 relativamente jóvenes miembros de la Cámara del Partido Demócrata escribieron una carta apoyando la destitución del presidente Lasso. Como hay más de 430 miembros del Congreso, la carta de estos miembros irresponsables debería ser contrarrestada por voces más serias. O sea, está calificando de irresponsable a unos legisladores estadounidenses que decidieron apoyar la destitución de Lasso. Y él dice que esas voces no cuentan, porque en total hay unos 400 miembros del Congreso en Estados Unidos y que estos, según él, representan una minoría y los descalifica llamándoles irresponsables. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, republicano de Texas, y la presidenta del subcomité del hemisferio occidental, María Salazar, de la Florida, representante de la Florida, han emitido una útil declaración de apoyo a Ecuador. Entonces, está descalificando sin presentar argumentos sólidos y, bueno, pues ahí está trayendo a colación una iniciativa de María Elvira Salazar, que todos aquí conocemos en República Dominicana, porque en el Congreso de los Estados Unidos
con Blinken ahí al frente, lo conminó a que explicara si República Dominicana es o no un estado racista. Si hay pruebas contra República Dominicana, por lo que se dice que hacemos nosotros con los afroamericanos y los de ascendencia haitiana, y el señor Blinken no pudo dar una respuesta. A pesar de eso, todavía se mantiene una sanción que le impusieron a República Dominicana y una alerta a los afroamericanos que quieran visitar a la República Dominicana. Pero el señor esa parte no la censura. Esa parte no la censura. Pero sigue diciendo, si el presidente Lasso es destituido, es probable que un gobierno de extrema derecha a favor de Venezuela y Rusia tome su lugar. Bueno, pero ya hablamos del caso de Brasil. Un gobierno de izquierda lo destituyó el Congreso y lo aprovechó el asunto político un grupo de extrema derecha. ¿Por qué no se dice nada entonces de la destitución de Pedro Castillo? Porque en la destitución de Pedro Castillo sí está claro que era un objetivo de los grupos de la oposición desde el comienzo mismo de su labor legislativa. Esa era una meta. En el Perú, ese es el deporte nacional, destituir a los presidentes. Y nunca Estados Unidos, con respecto a Pedro Castillo, dijo absolutamente nada. Y entonces apoyó la destitución y apoyó el apresamiento, porque ahí hubo una denuncia en ese sentido del gobierno de México, que protestó por lo que México entendió que era una injerencia en los asuntos peruanos. Entonces se ve claramente cómo hay un sesgo en el enfoque de esto. Por eso yo digo, esto es importante por lo que representa este señor en la sociedad estadounidense y porque él en realidad está poniendo de relieve lo que es una corriente de pensamiento dentro de la sociedad estadounidense. El lawfare, la lucha por la democracia y la lucha contra la corrupción tiene claramente un tinte político y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. El proceso contra Lasso puede que tenga o no fundamento, no estamos juzgando sobre eso, pero se está llevando a cabo conforme a los procedimientos y el Congreso tomará su decisión. Y hay una acusación que no se la inventó la oposición, sino que fue el resultado de una investigación periodística que en cierta medida avaló una investigación del órgano fiscalizador del Estado, de la Contraloría ecuatoriana. Bueno, pueda que eso tenga una inspiración política, a lo mejor es así. Eso no es lo que estamos juzgando. Lo que estamos juzgando aquí es precisamente la actitud de Estados Unidos con respecto al tema este de la corrupción. ¿Por qué hay esta iniciativa? ¿Por qué ahora mismo se está juzgando a Lasso? Probablemente como una respuesta a lo que se hizo con Correa, que tuvo también un matiz político. Eso tuvo un claro matiz político. Pero en el caso de Correa, nadie protestó ni nadie cuestionó aquello. Hoy el señor persecutor está siendo también perseguido y está viviendo fuera del país. Puso los pies en polvorosa. Bueno, yo creo que está claro que los argumentos sobre un caso jurídico son netamente políticos. Porque, si destituyen a Lasso puede venir un gobierno de izquierda, pero ¿cuál es el problema? Ese no puede ser el argumento. El asunto es si es culpable o no es culpable. Si es corrupto o no es corrupto. Pero ¿quién viene, si es un enemigo de Estados Unidos o no? Para los fines legales, eso es irrelevante. Y entonces esa no puede ser realmente ese no puede ser el alegato. Entonces, reitero, este señor
representa una visión que actualmente predomina en el gobierno de Estados Unidos. Pone de manifiesto el contenido político de la lucha contra la corrupción. Él entiende que Lazo es serio porque es amigo de Estados Unidos y por tanto hay que ayudarlo. Está pidiendo interferir para que el Congreso de una nación soberana no lleve a cabo un juicio para el cual está facultado constitucionalmente. Una forma de interferir en la vida democrática de una nación. Así no es que se promueve realmente la democracia. Y esto podría explicar por qué existen en la región los Ortega, los Maduro. Porque si una izquierda se decide a gobernar desde la izquierda, tiene que poner en el presupuesto que tendrá que echar un pleito con Estados Unidos. Esa es una realidad. Y entonces, muchas veces, gobiernos de izquierda sometidos a una serie de presiones y a un injerencismo muy evidente, terminan haciendo eso que está haciendo hoy Daniel Ortega, que lo quisieron destituir, promoviendo protestas, financiando levantamientos, alzamientos populares, una especie de revolución de colores. Se armó en Nicaragua, esa es una realidad. Y no estoy justificando a Daniel Ortega, lo he criticado duramente, porque él y su mujer han devenido en dictadores. Esa es la realidad. Pero también usted tiene que ver el contexto en el que ocurren las cosas. A la oposición venezolana la estimularon para que provocara una ruptura abrupta con el gobierno de Maduro. Incluso intentaron su destitución, o la Asamblea Nacional no llegó a declarar en Venezuela desierta la presidencia de la República. Eso se intentó. Esos grupos que hoy se dice que son los que representan la democracia en Venezuela, intentaron eso contra un gobierno que había sido el resultado de las urnas. Ganaron las elecciones de medio término y con el Congreso, con la Asamblea en las manos, intentaron la destitución del presidente. Eso de lo cual ahora se está quejando este señor. Y esas son de las cosas. Entonces ahí vinieron las contradicciones y fíjense hasta dónde ha llegado Venezuela. Esa es la realidad de algunas naciones latinoamericanas. A Evo Morales lo destituyeron con la participación de la OEA y después lo intentaron procesar. Y cuando acusaron a Áñez de todo lo que hizo, la OEA salió en defensa de ella. Bien, permítanme la otra pausa, en breve volvemos.